Vamos a compartir pantalla. Bien. Yo les había enviado a ustedes un artículo que hablaba de ética. Y en este punto nosotras, habíamos abordado una concepción de ética, pero pensándola desde el presente. Es decir, hablar de una ética en un mundo en red implica que estamos inmersos en un contexto global. Este contexto global no es de ahora, es decir, se puso en evidencia como necesidad intrínseca de toda comunicación en el contexto de pandemia, pero que estamos en un mundo en red hace más o menos 10 años. El tema es que el hecho de enunciar que estamos en un mundo en red, se supone que todos tenemos acceso a la información y que las redes, aunque nosotras no busquemos intencionadamente una información, esta aparece. Vieron que en los celulares, en todo lo demás, uno se encuentra con información que no estuvo buscando. Entonces, este solo hecho de sentirse avasallado por los distintos espacios comunicativos en las redes, que nos ponen en escena, querramos o no, nos obliga a pensar en los espacios de comunicación como espacios de significación. Es un entretejido entre la red y nuestra persona que a veces se escapa a la multitudinaria cuestión de los actos en pos de preservar o no preservar la vida. Estamos hablando de, en este caso, principalmente, de una ética de la vida, de una ética material de la vida, porque los humanos no vivimos en el agua, y así lo hiciéramos también, estaríamos involucrados, pero es decir, somos parte de un sistema que nos involucra como seres vivos y que se está sintiendo no solo explotado, sino que se está sintiendo desintegrado y se está sintiendo desintegrado y está cayendo en un vacío de significación material en el contexto de las reflexiones humanas de este tiempo. ¿Cómo pensar entonces una ética material de la vida en esta circunstancia? Estamos hablando, como les decía, de una sociedad interactiva y poniendo en escena este descalabro medioambiental. El punto de partida para nosotras ha de ser siempre la filosofía. ¿Cómo vinculamos la filosofía con una ética material de la vida, poniendo en escena la reflexión a través de las redes? Es decir, de qué manera podemos pensar o podemos actuar desde una conciencia crítica que se materializa a través de las redes. Yo podría mencionar, y ustedes no sé si estarán de acuerdo o no, que hay como una especie de manto comunicativo que va cubriendo las diversas variables que se suceden en el mundo contemporáneo y que atentan contra el ecosistema y por lo tanto atentan contra nosotros. Sí. Hay una disciplina, está Henry que no puede entrar. Buen día. Hola. Complicada. Estaba Inés Paredes, pero no le di acceso, pero no sé. Bien, como les venía diciendo, el hecho de que este manto comunicativo genera una sobreinformación produce una saturación del estadio de crítica por los cuales aquellos que hacemos filosofía pensamos que esta sobreinformación tiene una intencionalidad expresa que es la saturación.
y la saturación repercute en algunos lados con indiferencia y en otros como no credibilidad. ¿En quién creemos? ¿A qué creemos? ¿Las informaciones del mundo circundante me tocan o no me tocan? En este caso, como les decía, las redes están produciendo un sentido inverso. Pero no podemos obviar las redes. Entonces, ¿cómo hacemos desde la filosofía para pensar críticamente nosotros o con nuestros estudiantes este tema ecológico vital desde las redes? Hay una disciplina nueva que tiene más o menos desde los años 70, 80, que se llama ecofilosofía. Y es una filosofía orientada a pensar los aspectos ecológicos, pero no situados, sino a nivel planetario. Tanto ustedes como yo sabemos que en la medida en que abordamos una problemática a nivel global, escapa al sentido local que puede tener para nosotros la repercusión que nos toca. Los humanos estamos acostumbrados a reaccionar cuando algo nos toca. Y pareciera ser que esta información que viene a través de las redes está en un mundo muy distante del mundo cotidiano. Entonces se van generando actitudes de desafío, de desconcierto o de indiferencia. Uno de los puntos centrales para pensar por los más jóvenes hoy es pensar que nuestro cuerpo también es parte de esa ecología. No solo a nivel relacional, no solo a nivel cognitivo, sino a nivel interhumano, nuestro cuerpo también inmerso en esa problemática ecológica global. Un punto de quiebre podía ser pensar, entre ustedes y yo, de qué manera accionar. No estoy hablando de reaccionar, que sería como una respuesta drástica a la problemática ética ecológica, sino de un accionar. Y cuando hago mención a este accionar, estoy pensando en qué medida mis acciones y las acciones de mis cercanos se involucran en esta responsabilidad vital que tiene que ver con la ecología y que tiene que ver con nosotros, por lo tanto. ¿Cómo vamos a accionar? ¿Cómo vamos a pensar? La filosofía nos ha ofrecido un mapa interesantísimo de reflexiones con respecto a la vida, con respecto al ambiente, con respecto a la relación cotidiana que tenemos con nosotros en un mundo en red. Pero se ha quedado pensada, se ha quedado prendada de las palabras y por ahí no baja al territorio diario, cotidiano, que tiene como núcleo central la problemática de la vida. Entonces decimos, cuando estamos en la escuela, cuando hablamos con otro, sí, el glifosato mata gente, produce niños con alteraciones físicas, cognitivas. No sé, hablamos en el sentido, en el doloroso sentido de desconocer la humanidad del otro. Transmitimos la información sin involucrarnos profundamente con la problemática de la vida. Es como que si la información viene a través de las redes, no me toca. Fíjense lo que digo, no me toca. Ahora, si tengo un familiar, un conocido, nosotros mismos, que es la consecuencia de esa contaminación o de ese problema, entonces sí reaccionamos. Fíjense que estoy hablando de dos cuestiones fundamentales en la vida del humano, la acción y la reacción. Si seguimos reaccionando, ¿perdón?, no vamos a tender puentes reflexivos que nos inviten a preservar la vida.
Si seguimos reaccionando, vamos a seguir salvándonos individualmente o sufriendo individualmente. Cuando hablo de accionar, estoy hablando desde las situaciones más simples a las más complejas. Y creo que la filosofía se debe pensar desde el mundo de la vida cotidiana para poder abordar este tema de conciencia ambiental o conciencia ecológica, fuera de los parámetros, ¿sí?, enunciativos que genera la red. Entonces, si nosotros, estoy aquí, tenemos que hacer, los que hacemos filosofía, una crítica y autocrítica real. Entonces, en mi caso, yo parto de la ética de la liberación, que habla de las víctimas de esta realidad que viene desde hace largo tiempo y que en muchos casos antes era ignorada por la falta de información o por la información sesgada que solo se producía a nivel académico o a nivel epistémico. Hoy las redes han resuelto la comunicación, pero no ha resuelto la información. Y en muchísimo menor grado, la toma de conciencia. ¿Sí? Hoy estaba hablando yo de la saturación. Bueno, la saturación hace que uno se adormezca, que la conciencia se adormezca ante el avallazamiento de información. Entonces, fíjense que si nosotros vamos a lo que yo llamo la mercadotecnia de las palabras, es la saturación por repetición y no por exceso. ¿Sí? Hay un tema, un día hay un tema y se satura con ese tema, entonces se adormece el verdadero sentido que ese tema podría llevar a, ¿cómo le podría decir?, a generar en una reflexión crítica acerca de la vida. Entonces hay aspectos filosóficos, políticos, económicos, pero también de esa profunda sensibilidad que está siendo ignorado o hibridado en esto de las conexiones, en esto de la virtualidad. Tengamos en cuenta, colegas, que la virtualidad no inhibe el sentido. El tema es de qué manera nosotros nos involucramos con el sentido a partir de la virtualidad. La virtualidad debe ser un medio, nunca un fin. Fin somos los seres humanos, pero la virtualidad ha de ser un medio que nos permita generar redes de acciones, ¿sí?, en función de esto que estamos buscando, que es la preservación de la vida. Bien. ¿Alguna pregunta, chicas? No, pregunta no. Bien. Me quedaba pensando en esto que decías, incluso hay leyes que lo prohíben, pero igual se sigue haciendo y la gente no toma conciencia. Y tampoco se cumplen. Yo que vivo en zona rural, o sea, vivo, siento el olor y todo alrededor fumigan, incluso mi sobrino el año pasado en el colegio que va, que como es agrario, tenía que hacer una tesis y hizo sobre cómo en toda esta zona fumigan y arrojan, lavan los tanques, arrojan el agua a los arroyos hoy no hay peces, que toda la vida desde chicos nos hemos criado yendo a pescar, y ahora me dice mi hermano, es increíble, vas y no hay nada, y es todo producto de esto mismo, y todos lo sabemos, pero como decís, no hacemos nada. Claro, el tema es que vamos a actuar como reacción, Marianela. Me tocó a mí, y entonces reacciono. Claro. Y las Sí. reacciones son momentáneas, instantáneas, y no rinden fruto en el sentido en que uno debiera proyectarla hacia otros. Reacciono porque me tocó. Sí. El tema no es la reacción, sino la acción. De la más pequeña, claro, ¿sí?, la acción genera toma de conciencia porque uno lo reflexiona antes de hacerlo. Cuando actuamos como reacción estamos yendo al instinto, más del otro lado, que no están mal los instintos, pero es decir, en qué manera juegan cuando estoy hablando de una toma de conciencia. La reacción sería como ya la última instancia, lo hiciste porque no te quedó. Claro. Cuando algo me toca, yo tal cual. reacciono. El tema Perdón. es que tenemos que dejar de reaccionar. Sí, te escucho, Caro.
Yo creo que está muy bueno destacar esto que decías, Amelia, de un despertar, pero de un despertar colectivo, ¿no? Porque la reacción tiene que ver con la individualidad y esto es lo que por ahí hay que repensar. Porque decir, bueno, yo tomo conciencia individual, pero ¿qué hacemos con esa conciencia colectiva que es la que va a producir el cambio en sí? Porque yo digo, bueno, individualmente no quiero que explote en el suelo como lo están haciendo. Acá somos una ciudad piedrera, entonces somos conscientes de lo que están haciendo con nuestros suelos, cómo están cavando, explotando de una manera terrorífica. Y sin embargo, yo no puedo hacer nada contra esa empresa, esa multinacional que está de alguna manera secando todo y explotando y llevando todo por los aires. Es como digo, bueno, yo en mi casa sí quiero tomar conciencia del medio ambiente, pero ¿qué hago frente a esos gigantes que no les importa, pero más que el signo peso? Sí, sí. El tema y el gran problema es que queremos siempre cortar con lo global. No vamos a triunfar ni vamos a resolver nada cuando atacamos lo global. Cuando hablo de la reacción, decimos, el mundo es un asco, la tecnología genera más daño que el bien que produce. Sí, pero ahí estamos reaccionando informativamente. El tema es si cada uno, reconociendo el derecho del otro a la vida, actúa a conciencia con responsabilidad ecológica. Entonces, si vos no partís del acto mínimo, del acto cotidiano, que no tiene por qué tener una reflexión filosófica de fondo, sino naturalmente buscamos preservar la vida, va cambiando la conciencia de base. Nunca esperemos que la facturación económica, como vos decías, vaya a la conciencia crítica, porque la explotación de recursos viene de la mano de una economía global. Entonces, no ataques al monstruo, debilitale las zonas de anclaje a la mínima cuestión que es lo cotidiano. Entonces, si hay un herbicida, como es el glifosato, que produce daño, no riegues tu vereda con glifosato para que el pasto no invada tu vereda. Es decir, estoy hablando de lo más mínimo. Si la lavandina mata las bacterias que degradan los desechos naturales en las cloacas, no uses 5 litros de lavandina, confórmate con pasar un paño. Es decir, ven que lo que yo estoy diciendo hasta parece ridículo. Pero ¿qué pasa con esa cuestión? Los porteros en las escuelas, generalmente, no todos, pero en algunos casos que yo conozco, no lavan los sanitarios, sino que les chorrean todos con lavandina, le pasan un escoba y lo dejan. Gastan litros y litros de lavandina. ¿Qué pasa con los aerosoles? Es una gran mentira de que los aerosoles contemporáneos no contaminan. Es una gran mentira, lo pagamos más caro porque tenemos cierta conciencia ecológica y estamos hablando de lo mismo. En vez de disminuir el dióxido de carbono le agregan agua, entonces como es más pesado nosotros lo vemos diferente. Es decir, hay tanta cuestión cotidiana, chicas, que pareciera que no nos damos cuenta. Y no sé si nos damos cuenta. Entonces, es decir, enseñemos, trabajemos y practiquemos estas acciones cotidianas. Porque ningún cambio en el mundo humano se da de hoy y para siempre. Ni se va a dar de una manera quebrada que decir, bueno, hoy contamino, mañana no contamino. Son cambios graduales y que tienen que ver con la educación. La verdadera conciencia ecológica la tienen los niños que están ahora en el jardín. ¿Sí? Que están en el jardín, en el inicio de la escuela primaria. Pero ¿qué pasa con esa buena, que no digo que se dé en todas las escuelas, pero básicamente anda por ahí? ¿Qué pasa cuando el niño, la niña, el niñe, en nuestro hogar o en el hogar de otro, irrumpe poniendo en cuestión las prácticas de los adultos? No deseches agua, no contamines esto, porque lo dicen los chicos. Entonces vos decís, ¿qué pasa en ese caso? Y a mí generalmente, me pasó cuando... te escucho. No, me pasó esto que vos decís,
siempre me interesó la ecología, pero como decís también, a veces te ves involucrado o no conoces tanto, y cuando mi hijo iba al jardín, empezó con estas cuestiones, venía al jardín, y a mí como me interesaba también, entonces seguimos trabajándolo juntos, seguimos investigando, bueno, y tratamos de hacer todo lo más ecológico posible, y hasta el día de hoy. Pero es verdad eso, los chicos te llevan al cambio, hay que darles bola. Hay que darles, como decimos, hay que darles bola. Y ustedes saben que la bola, como todo, a medida que va rodando, va adhiriendo cuestiones de fondo, cuestiones de marco, y los adultos a los niños a veces los hacemos callar porque nos ponen en vergüenza cuando critican a alguien o una actitud de alguien que va contra lo ecológico. Entonces decir, bueno, dejemos de tener esa falsa modestia de respetar a los mayores para dejar que los menores nos pongan en cuestión. Entonces, si ven que el cambio no es tan drástico, nosotros dejamos avanzar esa conciencia crítica que se viene generando desde las primeras infancias, vamos a aprender mucho. Y tengan en cuenta esta barbaridad que voy a decir. No aprendemos de los viejos porque los viejos se han formado en otra época. No podemos competir con la sabiduría ancestral de cuidar el planeta porque los tiempos son otros. Y hay otras demandas, y hay otras tensiones y cuestiones geopolíticas de base que no las podemos obviar. Entonces, lo ancestral, lo tradicional está bien, pero ustedes saben que las tradiciones están para ser creadas y recreadas. Entonces, instar a que las juventudes o los ciudadanos que hoy están en la máxima posibilidad de acceder a la producción recuperen de los ancestros, es una resistencia inactual, es una resistencia ante lo inactual, que también tendría connotaciones valiosas, pero sobre todo sobre pensar la realidad. La vejez te permite pensar la realidad poniendo los dos planos, la experiencia pasada y la experiencia presente. La maravilla de las infancias es que es el proyecto futuro. Entonces, es decir, una ética material de la vida debería poner el acento sobre el proyecto futuro. Y cuando nosotros hablamos, en el caso de los que estamos en la docencia o cualquiera que se informe, ¿qué lugar le damos a las juventudes? Porque tenemos la infancia como proyecto futuro, la adultez como una inhibición del conflicto que existe, ¿y qué hacemos con las juventudes? De los 13 a los 25, ¿qué hacemos? Y fíjense que nosotras, las más grandes, o las que las tenemos una formación académica, debemos generar, ¿sí?, al menos una chispita de curiosidad acerca de lo que sucede. Los jóvenes no viven en una isla, los jóvenes viven en esta época. Y como les decía, la saturación de la información genera como un manto en el cual todo es información, y hay reacción, pero no hay acción. La responsabilidad de nosotras, en cualquier campo, estoy hablando de la docencia, pero hablo de cualquier campo, cualquier persona que tenga contacto con jóvenes, ¿sí? Entonces, es decir, ¿qué hacemos con esa franja etaria que estamos descuidando? Sería el andamiaje interhumano sobre el cual se asentaría el proyecto futuro del cuidado del ambiente que estamos generando en los más pequeños. Entonces, una de las estrategias que propongo es que vinculemos la idea de cuidado del ambiente a partir de una ecofilosofía que reflexione puntualmente sobre el ambiente y la generación de la vida, sean los presocráticos, ¿sí?, sea Aristóteles, sea, aunque no esté, pero también lo actual. Estamos los movimientos actuales. Hay resistencias a la minería, hay resistencia. Entonces, ¿cómo lo pensamos nosotras? ¿Cómo lo pensamos nosotros? El tema es ahora, yo los voy a dejar en un Zoom, como hago siempre, un rato, para que ustedes generen, ¿sí?, una idea que
deberán llevar a cabo, porque esto se tiene que cerrar con una tarea práctica, es un podcast, ¿sí? O una historia de Instagram en la que ustedes envíen un mensaje pensándolo solo con el texto del teléfono. Solo con el texto del teléfono. Pueden tomar una foto, pueden recuperar una imagen, y entre ustedes tres que están trabajando aquí, construir un pequeño texto, todo lo que les permita usar el teléfono, en una historia de Instagram. ¿Estamos? Bien. Nos desconectamos. Yo había seleccionado, Sí, escucho, perdón, chicos, Amelia. 5 minutitos más. Sí, yo ya había seleccionado, había buscado una imagen que tenga relación con esto. Bien. Entonces, vamos a desconectarnos porque se nos termina el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta. Lo que yo les sugiero, chicas, es que larguen la creatividad y la conciencia, porque si ustedes están acá, por algo están. La filosofía nos permite pensar juntas. Y háganlo, que este material va a ser puesto a juicio de los estudiantes la próxima clase con la secundaria. Vos, Caro, por ahí también lo podés ejercer, vos, Marianela, también. Y a Blanca, cuando vayamos, cuando nos encontremos el 19, si es que vas al instituto, al patio, vamos a trabajar este tema porque yo voy a hablar de ecofilosofía el 19. ¿Sí? Bien. Entonces, nos desconectamos y nos conectamos. Bueno. Bueno. Bien. Hola, Enrique. No sé si estabas Hola, Amelia. escuchando. ¿Cómo te va? Sí, no, cuando ya entré ya estabas exponiendo, así que no quise interrumpir, me quedé escuchando así en silencio. ¿Tenés alguna pregunta? Tenemos algún minutito, tenemos 3 minutos. No, la verdad que lo que habías expuesto está bastante claro y bueno, yo por ahí estoy muy próximo con ese tipo de pensamiento, que hubo un tiempo donde aquí en la carrera trabajé lo que es filosofía, entonces estaba como recordando un poco aquellos pasos ya dados, digamos. Pero bueno, sí, la verdad que esta cuestión de que cuando me pasa a mí recién intervengo, algo que está a la orden del día, ¿no? Incluso hasta me ponía a pensarlo en esta misma pandemia, ¿no? ¿Sí? Como han habido casos, por ejemplo, de gente que decía, no, el COVID no existe, el COVID no existe. Pero después cuando algún familiar cercano tuvo que fallecer por la enfermedad, ahí recién como que Sí, se protegieron los barbijos, tal cual, tal cual. ¿no? Y después me estabas recordando, quizás hay un ejemplo un poco tonto, pero bueno, también como que de alguna manera es implantado ese pensamiento. Recordaba que hay un capítulo de los Simpsons donde se habla sobre el fracking, y en ese capítulo en particular, el señor Smither, el señor, ay, no me acuerdo ahora, el dueño de la planta nuclear, estaba haciendo fracking la cuadra de donde viven los Simpsons. Entonces él, para hacer fracking tenía que tener como el permiso de todos los residentes de la avenida, y Marge no llega a firmar ese permiso, entonces no se puede hacer el fracking. En realidad, Marge no firma el permiso no porque ella esté en desacuerdo con lo que está pasando, no porque ella dice, nuestra agua es la que está en llamas. O sea, el fracking de alguna manera es viable, pero hay que hacerlo en otro lado, no donde nuestra agua está en llamas, digamos. Entonces ahí medio como que lo veía reflejado esta cuestión de, bueno, cuando me pasa a mí recién intervengo, digamos, ¿no? Exacto. Y fíjense que la niña de los Simpsons es la que cumple la conciencia del tiempo. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, es decir, esto que yo les estaba comentando no es nada nuevo. El tema es qué hacemos. En vez de reaccionar, es generar acciones, y para los que estamos en educación, ¿qué hacemos? Nosotros, que tenemos una doble responsabilidad, pero no solo los que estamos en educación estamos todos.
y desde la casa, desde el hogar, desde la esquina del barrio, es decir, bueno, ¿qué hacemos? Dejemos de reaccionar, comencemos a accionar un cambio de conciencia. Pero bueno, estamos en esa problemática. Como hola Inesita, no te vi, ahora te veo. Bien, cortamos y nos comunicamos otra vez así el trabajo, chicos, les doy el trabajo y estoy ahí con ustedes.